hice una beca en el norte de Francia y durante esos meses me encantaba coger un tren para venir aquí. Mi sueño era vivir en París y ahora lo estoy cumpliendo. Me llamo María Rodríguez, tengo 25 años y desde hace 1 vivo en la capital gala. María. Hola. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. ¿Te pillamos trabajando o qué? Sí, ahora mismo estaba programando las redes sociales para hoy. Pero tú de París no eres, ¿no? No, no soy de París, soy de Zaragoza. ¿De qué zona? Soy de la zona de Montecanal. ¿Cómo llegas a trabajar aquí de Community Manager? Bueno, como el aeropuerto me pillaba cerca, pues un día me escapé y... Más o menos, bueno. Yo estudié periodismo en la Universidad de Zaragoza, hice una beca de estudios en Po y allí conocí a mi actual pareja, a Quentin, que era de París. Yo no lo pedí parisino, pero bueno, me tocó. Entonces, pues tuve suerte y para facilitar un poco la relación, pues busqué algo en París y aquí me vine. ¿Y esta es tu oficina con tantas herramientas? Bueno, realmente es una zona aquí donde vengo un poco para inspirarme cuando tengo que escribir cosas, pero realmente las oficinas es todo esto y yo realmente estoy arriba con mi equipo. Porque tú te has reconvertido de periodista a Community Manager, a gestora de redes sociales. Exacto, yo ahora mismo llevo las redes sociales de Mano a Mano, que es una tienda online donde vendemos productos de bricolaje y de jardinería. Pero que tenéis aquí hasta cafetería propia. Hombre, este es un rincón que se llena todas las mañanas, como puedes ver la fila para tomar café. Bueno, pues Mauricio acaba de subir a tomar café. ¿Compañero tuyo de equipo? Oui, on est collègues. Moi, je travaille sur l'Italie et Marie sur l'Espagne. Donc, on est assis à côté. O sea que trabajáis para todo el mundo, ¿eh? Trabajamos para España, para Italia, para Francia, para Reino Unido y para Alemania. ¿Y todas estas banderas italianas? Esto es bueno, cada vez que un país cumple años aquí, pues lo celebramos por todo lo alto. ¿Tenéis aquí futbolín y todo? Sí, ya ves. ¿Pero por qué jugáis aquí al futbolín? Un momento para disfrutar un poco. A la creatividad hay que darle de comer. Hacer la ruleta en España está prohibidísimo, ¿eh? Ah, ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño gimnasio que todo el mundo tiene derecho a utilizar. Aquí, además de trabajar, hacéis vida, ¿no? Y en ese sentido, la conciliación entre vida laboral y personal es muy buena. ¿Y solamente tenéis aquí el gimnasio? No, tenemos mi sala preferida de toda la empresa. Es la sala de las siestas. La gente viene aquí también un poco para concentrarse un montón. Me pones así, te echas una siesta. ¿Estás trabajando aquí en Sí, silencio? es mejor trabajar aquí en silencio y no hay mucha gente. No, pues que vaya bien. ¿Ha pasado alguna vez que alguien se quede dormido y que se quede encerrado en la presa? Esto me ha faltado. Os voy a enseñar otra sala también muy chula, que es la sala de música. ¿Cómo? Vienen y se entrenan un poco. Además, la gente se presta mucho a hacer, la gente que sabe, a dar clases a todo el mundo, ¿sabes? ¿Qué te parece? Para dar un concierto a Pilares estás, ¿eh? Hombre, ya ves, ya me pueden contratar. Tenéis aquí hasta para ser DJ. Hombre, claro, además esto me recuerda un montón a mi hermana. Marta, que esto me recuerda mucho a ti y que te quiero mucho. Pues aquí está mi equipo entero de comunicación. Ah, bueno, pero ¿cuántos son? Aquí estamos la parte de España con Beatriz. Ah, Beatriz. ¿Otra española? ¿Pero cuántos españoles estáis aquí? Pues somos ya como unos 40, una cosa así, o 30 y pico. Yo soy de León. ¿Y aragoneses por aquí hay o no? Bueno, aquí tenemos a María, que es de sangre aragonesa. ¿Pero tú de dónde eres? Pues yo soy de Barcelona, pero mi familia materna es de Zaragoza y mi familia paterna de Binefar. Mezcla de Zaragoza y de Huesca. Así es. ¿De Aragón qué es lo que se echa de menos estando aquí? Pues la trenza. ¿La trenza de Almudévar? La trenza de Almudévar. La trenza lo hice porque el otro día les traje una a todos. ¿Qué me estás contando? Hombre, Pues mira lo que ha quedado. Así que... no queda ni una amiga. La verdad es que os gustó un montón. ¿Pero tú eres muy laminera? Uy, un montón. Bueno, María, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en mi calle favorita de París, que es la calle de Petit Carreau. ¿De Petit Carreau? Sí, pequeños cuadraditos, que me recuerda mucho a mi otra calle favorita, que es la calle Alfonso de Zaragoza. ¿Y eso? Bueno, realmente es la sensación que tengo cuando paseo por aquí con las farolas a los lados y luego al final de esta calle está la iglesia de San Eustaquio. Y esta calle también es una calle de tiendas y de comercios, por lo que veo, hay Eso mucho es. trasiego. Hay bastante ambiente y sobre todo hay pequeñas terracitas y la verdad que pasar por aquí es todo un lujo. Lo que sí que me estoy fijando es que en esta calle se cumple el prototipo de calle francesa. En los edificios claros con los tejados negros. ¿Esto es por alguna razón? Sí, la verdad es que es el típico edificio en el que reconoces que estás en París, ¿verdad? Pues la razón es que en el siglo XIX París todavía era una ciudad medieval. Entonces vino Napoleón III, que llegaba de Inglaterra y quiso modernizar la ciudad. Ah, pero Napoleón III, ¿quién es? ¿El de los sitios de Zaragoza, el de la mano en el pecho? No, Napoleón III es el nieto de que nos hizo la puñeta en los sitios. Ah, vale. Napoleón III fue el último monarca de Francia. Acordó con el prefecto Haussmann modernizar la ciudad y para eso creían que era necesario hacer grandes bulevares. Si una calle mide 20 metros, el edificio tenía que medir 20 metros y además los techos tenían que ser abuhardillados y un ángulo de 45 grados. Y así París empezó a ser lo que ahora es. Bueno, María, ¿dónde estamos? Pues estamos en mi barrio, en Clichy. Esto no es el centro, ¿no? No, yo vivo a las afueras. ¿Y en qué lo notas? Pues, por ejemplo,
Esto es el Sena y mira qué limpia está, mucho más limpia que el agua del centro del Sena. ¿Y este barco tan raro que está aquí? Esto es una Penis, un barco anclado en el Sena. Te puedes encontrar con Penis que son bares o restaurantes. Mucha gente además lo tiene como su propia casa. ¿Y tú vives en un barco o dónde? Bueno, me gustaría, pero vivo en un apartamento que ahora os voy a enseñar. ¿Tú vives aquí, en este portal? Exacto, podemos salir con un código o con esto. Pero si esa llave parece una llave de aparcamiento. Sí. Vous pouvez entrer. Esta es tu casa entonces, ¿no? Eso es, pasar. ¿Cuántos metros tiene? 40 metros cuadrados, súper espacioso. Lo único que la cocina del salón, como puedes ver, está justo pegado. O sea, la única diferencia es pues esta línea del suelo. Más o menos el alquiler de un piso como este, ¿en cuánto puede estar? Pues nosotros pagamos 1.300 sin gastos. Está incluida el agua. ¿De precio eso es un precio normal? Está bastante bien, aunque parezca mentira. Hay amigos míos que están pagando 800 euros por habitaciones, ya no te digo pisos, de habitaciones de 30 metros cuadrados. Madre mía. Sí, la verdad es que lo del alquiler es un poco complicado y ya encontrar piso es muy complicado. Esto es el dormitorio, ¿no? Esto es el dormitorio. Oye, pedazo de cama, ¿eh? Sí, la verdad es que además duermo la mitad del año sola, porque mi novio no trabaja en París, trabaja en Argelia la mitad del año. ¿Y eso? Trabaja allí en una plataforma de gas en medio del desierto. Trabaja un mes allí y un mes viene aquí a París de vacaciones. Lo que sí que veo es que el patinete lo tienes metido en el dormitorio. Ay, sí, claro. Os lo enseño porque tiene una cosa muy especial. ¡Ay, madre! Que tienes aquí la medida de la Virgen del Pilar. Claro, por supuesto. Como es un poco peligroso ir con el patinete por la carretera, claro, pues me siento protegida. Yo ya voy a mi aire. ¿Y por aquí qué es lo que se echa de menos cuando uno no está en Aragón? Pero la comida, Sí. un montón. Sobre todo la de mi madre, pero bueno, mis padres son geniales y siempre envían paquetes enormes de lo imprescindible que es jamón de Teruel. Hasta Francia. Exacto. Y también, bueno, como aquí los frutos secos, por ejemplo, son muy caros, el aceite de oliva, ni te cuento, ellos se piensan que nunca me queda, ¿vale? Pero realmente, te puedes fijar, hombre, y podría sacarte más y más. Para que vea, mamá y papá, que tengo suficientes, no me enviéis más, por favor. Y es que puedo tener aquí para 2 años. Yo creo que se piensan que paso hambre. Y esto, bueno, en el último paquete, bien protegido, aceite de oliva, una garrafa. Hasta aquí. Exacto. Ya ha quedado claro que estás bien surtida, ¿eh? Vamos, de sobra. C'est dans l'air du temps. Desde el Sacré-Cœur, aragonesa por el mundo. Passe, passe, passera, la dernière restera. Bueno, María, ¿dónde nos encontramos? Pues estamos en Montmartre, es mi barrio favorito de París. ¿Y por qué? Pues mira, ahora estamos bajo un símbolo universal que es el Sacré-Cœur. Ah, está aquí. Lo que veo que también que hay muchísima seguridad, ¿eh? Sí, eso es habitual, ya estoy súper acostumbrada porque en París, cuando ves que hay mucha gente, son puntos turísticos, pues te encuentras esto, sobre todo después de los atentados. Lo que sí que veo es a muchísima gente aquí, ¿eh? Bueno, esto es la cura del postureo. Aquí hay un montón de parejas influencers que están toda la tarde posando para sacarse una foto. Es verdad que hay muchísimas parejitas, ¿eh? Porque ahí detrás hay una que... Hombre, es que París es la ciudad del amor y este punto, pues imagínate. ¿Por qué se le llama así a este barrio? Estamos sobre la colina con el nombre de Montmartre. En tiempos de la Galia, esto era un lugar de culto para Mercurio y para Marte. Dicen que Montmartre se llama Monte de Marte. Lo que sí que me estoy fijando es que la iglesia es blanquísima, ¿eh? Es súper blanca porque está hecha de piedra que tiene calcita. Entonces, cuando llueve, lo que hace es liberarse la calcita y por eso se tiñe como más blanca. Se limpia sola. Ríete de los hornos pirolíticos, ¿eh? Escucho español por aquí. ¿Dónde sois? De Almería, Erasmus. Ah, ¿todos estáis estudiando Erasmus? Sí. ¿Cómo es ser estudiante aquí en París? Caro y poca fiesta. No nos siguen el ritmo aquí. Tenemos una amiga de Pina. Ah, de Pina de Ebro. Y otra de Gelsa, que estudiamos en Madrid con ella, pero son muy buena gente. Luisa y Aizarbe, que las queremos un montón y son las mejores. Mi cuñada es de Jaca. ¿De Jaca? ¿Pero vosotros esto lo sabíais o es porque nos habéis encontrado nosotros? Lo sabíamos. ¿Sí? Nos juntamos pensando Yo no en lo ello. sabía. ¿Pero tú sabes dónde está Jaca? Estará en Aragón, ¿no? Por ahí. Te he visto ahí rápido, ¿eh? Bueno, pues que vaya bien y que estudiéis mucho, ¿vale? ¡Hasta luego! Adiós. Y después de encontrarnos con media España en las escaleras del Sacré-Cœur, ¿nos enseñas la basílica por dentro? Claro, vamos para adentro. Pues uno de los impulsores de la construcción del Sacré-Cœur fue un propietario de unos grandes almacenes de textil. Este hombre lo que quería hacer era animar a los franceses después de la derrota prusiana y también para eximir de sus pecados en la Revolución Francesa. Eso que veis es el mosaico más grande de Francia, con 480 metros cuadrados. ¡Wow! Es increíble. Piedrecita, piedrecita. Es súper bonito. ¡Qué paciencia! Hombre, yo no podría. Je suis le plus beau du quartier. Bueno, María, ya hemos salido del Sacré-Cœur. ¿Y dónde estamos ahora? Pues estamos en la Place de Terre. Pues esto está en el pleno corazón de Montmartre y se conoce también como la Plaza de los Pintores. Esto es la estampa bohemia del París del siglo XX. Si das una vuelta puedes ver que está lleno de pintores. Son tantos los pintores que han querido siempre pintar en estas plazas que en 1980 era tanta la aglomeración que el ayuntamiento decidió sacar a concurso las plazas y hoy en día hay 300 plazas públicas para pintar aquí
y se van turnando 150 y 150 pintores. Bueno, ¿ellas quiénes son, María? Bueno, son las personas con las que comparto mi día a día en París. Paula y Cristina, también son periodistas. Paula acaba de llegar y Cristina ya lleva un año con ella aquí. ¿De dónde sois? ¿De Sevilla? Yo soy de Zaragoza también. ¿De Zaragoza? ¿De qué zona? De la Romareda. Sí, voy a hacer unas prácticas aquí hasta Navidad y luego ya veré. Cristina, tú eres la única que no eres aragonesa. ¿En qué notas que ellas son de Aragón? Pues muchas veces no las entiendo cuando hablan. ¿Por No te qué? entendemos nosotras a ti. Dicen que no me entienden a mí, pero realmente cuando ellas hablan entre ellas no las entiendo. Pero a mí me encanta cuando María me llama co. Hay veces que me sale dentro. Es así, yo llevo Aragón en la sangre y a veces me sale el co, pues me sale el co. Siendo este el lugar donde más pintores puede haber de París, yo creo que os voy a proponer un reto. ¿Ah? ¿Cuál? Si alguno de estos pintores nos hace una caricatura de algún personaje aragonés, ¿seríais capaces de adivinar quién es? Sí. Bueno, vamos si lo hace bien. Vamos a preguntarle a este señor. Caballero, disculpe, ¿nos puede hacer una caricatura? ¿Quieres una caricatura? Sí, claro. Ok. Las aragonesas. Vamos a sentarnos ahí, que creo que os va a poner muy bien acompañadas. ¿Sería capaz de pintarme a este? Sí, sí. ¿Lo conoce usted? Ah, sí, sí, mi amigo. ¿Pero cuántos años lleva aquí en la Plaza de los Pintores? Aquí 35 años. ¿Y en un día cuántas caricaturas puede llegar a hacer? A máximo 10. O sea que por 35 años son muchísimas, son millones. ¿Alguna vez os habían hecho una caricatura? No, están saliendo muy favorecidas. A ver cómo ha quedado. Somos las majas No se me enseñéis ahí, madre. ¿Qué es Goya? Goya está genial. ¿Lo habéis reconocido? ¿Creéis que alguien lo va a reconocer o no? Claro, hombre. Venga, chicas, pues vamos a intentar conseguir el reto. Hasta luego, que vaya bien. Hasta luego. ¿A quién preguntaríais de aquí? A ver, estos señores. Vous savez... No lo conocen. ¿Vous le reconnaître? ¿No sabe pas? No lo conocen. Madre mía. Vamos a seguir, no hay que perder la esperanza. George Washington. No, es español. Spanish. It's like a king. No. I'd like to know the two ladies on the left. I know that. Sí, ¿sabe quiénes son? Muy bonito. No estoy muy convencido. Oye, pero estamos triunfando nosotras, ¿eh? Más que Goya, ya lo he sentido. Pero, ¿aquí en Francia se liga o no se liga? Yo creo que la ciudad del amor es un mito. Siendo española, la verdad es que se llama un poco la atención. Pero bien, o sea, tampoco mucho. ¿Por aquí hay españoles o no? Argentinos. Tenéis que reconocer a este pintor. No. Carlo Bianchi. Pintor español. ¡Goya! El mundo- ¡Reto conseguidísimo! Bueno, María, está cayendo la noche y ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora me voy a reunirme con una asociación que a través de una aplicación móvil lo que hace es luchar contra el desperdicio de los alimentos. Y además con ella también hace una labor social. Un día a la semana más o menos nos reunimos todos y repartimos bolsas de comida entre las personas que viven en la calle en París. Pero vive mucha gente en la calle en París. Pues más de 3.600 personas. Os voy a presentar al grupo de voluntarios. Ah, tú te vas a unir a ellos, ¿no? Exacto. Y a Milena, que es la responsable. Voilà. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esta iniciativa? Ça fait 3 ans. ¿Cómo funciona la aplicación? Super aliments qui en fait finissent à la poubelle à la fin de la journée. Grâce à l'application, on peut permettre à des utilisateurs de récupérer cette nourriture à moindre prix et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Vamos a ir a la Gare du Nord, la estación del norte, porque allí pasan la mayor parte de las personas sin techo la noche. Toca ya empezar con el reparto. Pues nosotros nos despedimos aquí. Cuando estéis por allí, nos vemos, ¿vale? Eso es, exactamente.